¿Qué es una novela gráfica? Bueno, su mismo nombre lo dice, es una novela, es un tipo de publicación que funciona a través de los formatos del cómic, cuentos, novelas, etc. Tradicionalmente tomando prestados en los elementos de ambos géneros. También podemos contar con una larga historia que redacta las vidas de las personas, redactan de algunos tipos personajes, etc. Pero entonces, ¿qué es la novela gráfica? Si bien todavía no tenemos una definición profunda y nítida sobre una novela gráfica, se entiende que la novela gráfica siempre va a tratar temas profundos, temas extrovertidos o de ese tipo. Podemos saber que estarían dentro de ese género. En los últimos 25 años ha producido un fenómeno que se puede tomar como conciencia de una forma adaptada del cómic a una forma adulta. El cómic adulto contemporáneo es una medida extra fenomenal sobre cómo ha ido avanzando en los últimos 25 años que menciona Santiago García. Simultáneamente fue creando nuevas identificaciones en el mundo del cómic que básicamente se tuvieron que hacer diferentes tipos y especificarlos para poder identificar cada uno de ellos. Al tener ahora un nombre para poder buscarlo e identificarlo, fue que a través de los años se creó el nombre de novela gráfica. Elementos de la novela gráfica. 1. Los personajes. Son los actores que generan la historia y las acciones que cuentan. 2. Las viñetas. El nombre que recibe cada uno de los recuadros que está compuesto por el dibujo y el texto que compone la novela. 3. El encuadre. Es el espacio real donde se desarrolla la acción. 4. Los bocadillos. Esto se utiliza para colocar el pensamiento o diálogo en los personajes. Las características de la novela gráfica. La principal característica de este género es que está dirigido a un público adulto, por lo tanto trata de temas complejos que a un niño o a un menor de edad se le haría difícil comprender. Los aspectos literarios que definen a una novela gráfica son la cierta subjetividad autográfica, el llevar a cabo la magnitud psicológica de los personajes, el explicar y estimular el ambiente, el buscar también el desarrollo de la interacción, causa e impacto de los acontecimientos y por último los hechos presentados, que pueden ser tanto ficticios como reales, y esto hace que parezcan creíbles. La diferencia entre la novela gráfica y el cómic. Existen personas que consideran que los cómics y la novela son lo mismo, y aunque en los dos casos de la historia se cuentan por medio de la utilización de imágenes, descripciones, diálogos y el empleo de técnicas de ilustración. Y bueno, para esto hay diferencias entre la novela gráfica y un cómic. Historieta o cómic. Los cómics por lo general vienen con una cubierta de papel y se presentan historias en serie continua. Mayormente la trama de los cómics se basa en comedia o aventura y se publican una parte de la historia en cada número, y los lectores pueden esperar cada nuevo número, ya sea semanal, mensual o trimestral. Generalmente los cómics se venden en tiendas de cómics, puestos periódicos, supermercados, tiendas o en algunas librerías. Y por mencionar algunos ejemplos sería como Mafalda de Kino, La broma asesina de Alan Moore, Spider-Man de Stan Lee. La novela gráfica es un material que suele venir con una cubierta rústica o tapadura. Contiene una historia completa que puede o no tener secuelas. Su trama consiste en un principio, un nudo y un final. Y además en este tipo de material artístico se suelen tramar temas maduros y algunos complejos. Las novelas gráficas están destinadas a adolescentes y adultos. El contenido de la misma puede girar en torno a temas comunes como ciencia ficción. La cantidad de páginas va a depender de la misma historia que se está contando
contando, y en la mayoría de los casos las novelas gráficas cuentan con más páginas que los cómics, puesto que las mismas vienen con el mismo formato que muchos libros. También son más costosas que los cómics. Y bueno, algunos ejemplos serían como Nimona de Noel Stevenson, Watchen de Alan Moore y Dave Gibbons, Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo de Grimm. Bueno, y por si no terminabas de comprender las diferencias entre un cómic y una novela gráfica, aquí te traigo 4 diferencias claves que te ayudarán a comprender mejor sobre esto. Como número 1, tenemos que su publicación es distinta. Por ejemplo, la cubierta del cómic es de papel y tiende a ser poco resistente, mientras que la de la novela gráfica tiene una cubierta mucho más rígida y rústica, lo que la hace más resistente. Como punto número 2, esto es muy importante, tenemos que en una novela gráfica la historia está completa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me compro un libro y en ese libro puedo encontrar la historia de principio a fin, mientras que en el cómic no sucede esto. Y bueno, ¿cómo puede ser posible? Es muy sencillo de explicar. Los cómics necesitan, para contar la historia completa, muchas series de publicaciones. O sea que si yo me compro un cómic hoy y digo, bueno, ¿qué sigue después de esto? Tengo que esperar un cierto periodo de tiempo para que lancen el seguimiento. Y bueno, esto nos ayuda a comprender el siguiente punto. Las novelas gráficas tienen un precio mucho mayor al de un cómic, y esto por su publicación también. Las novelas gráficas son más extensas y los cómics son más cortos. Y por último tenemos que los temas de los cómics oscilan más en la comedia y las aventuras, ya sean figuradas o se acerquen más a la realidad, mientras que las novelas gráficas tienden a ser más maduras y mucho más complejas que los cómics. Bueno, espero que este video haya podido ser de su agrado y hayan comprendido cada uno de los puntos explicados aquí. También les invitamos a que lean, exploren un poco sobre las novelas gráficas y los cómics para que sí puedan verificar que todo lo que dijimos anteriormente es totalmente cierto. También les estaremos dejando algunas recomendaciones personales por parte de todos nosotros. Aquí les pondremos novelas gráficas también, igual, y por acá cómics y cómics. Saben que aquí abajito vamos a estar dejando todos los nombres y autores de las obras que hemos mencionado durante todo el video. Espero que haya sido de su agrado. Bye.